empezar por lo primero, por la historia. Bueno, por milenios, pues la raza humana y todos nuestros antepasados han tenido que sufrir dolor y pues con su consecuente miseria, desesperación y pues terror. Prácticamente en los principios de los humanos, pues todos los procedimientos que se realizaban, ya sea durante la guerra o las mujeres embarazadas al tener sus bebés, pues tenían que sufrirlo directamente. Hasta los tiempos más recientes fue que fueron adaptando algunas técnicas y algunos medicamentos para que pudiéramos dejar de sentir pues dolor. En los tiempos más primitivos, pues podemos ver que las plantas las podíamos asociar con seres mitológicos o seres no reales, como por ejemplo la mandrágora, que al sacarla de la raíz, pues tenía una forma humanoide. Entonces le asociaban algunos chamanes, algunos médicos brujos, pues que podía tener algunos beneficios para la salud del humano. Y en efecto, pues más recientemente, en siglos más adelante, se descubrió pues que tenía propiedades soponíferas solamente para generar sueño y no realmente quitaba el dolor. Pero más adelante se fueron descubriendo algunas otras plantas medicinales, como por ejemplo la amapola, de la cual se saca el opio. No sé si conozcan el opio. ¿Han escuchado acerca del opio? ¿Alguien? Sí, doctor. Bueno, pues del opio se sacan todos los derivados del opio, que son la morfina, por ejemplo, el más común y el más en el cual más nos basamos los médicos anestesiólogos o los médicos especialistas en el dolor, porque es un medicamento del cual tomamos como base para referencia para otros medicamentos. Por ejemplo, si queremos quitar el dolor a un paciente y no es suficiente la morfina, utilizamos medicamentos más potentes, pero sin embargo utilizamos como base, hagan de cuenta, una morfina y el medicamento que le sigue es como 50 morfinas. Entonces es como una base que tomamos nosotros los anestesiólogos para poder seguir avanzando en la escalera del dolor. Más adelante en la historia, pues ya en la historia escrita, pues podemos ver que desde la Biblia podemos observar que, pues en el Génesis, en el primer libro, habla acerca de que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo para tomar una de sus costillas. Pues podemos inferir ahora en la actualidad que pues, le dio una anestesia general para quitarle una costilla, ¿verdad? Más adelante, la primera vez que se utiliza en sí la palabra anestesia es en el libro de Timeo, que escribió Platón, más o menos en los 300 antes de Cristo aproximadamente. Pero hay un antecedente más antiguo acerca de la práctica médica y acerca de la epidemiología y todo lo relacionado a la medicina y a la anestesia principalmente. Y esto lo podemos encontrar en el Código Hammurabi, ¿de acuerdo? Es el texto más antiguo que se conoce donde se regulan las prácticas ya sea de medicina, pues más bien es un código penal y un código civil, el más antiguo del mundo, o del que se ha encontrado registro. Y desde entonces podemos, dentro de este código podemos encontrar que ya se tenía estipulado el uso de la amapola, de la leche de opio. Entonces, pues esos son los principios más antiguos. Más adelante, ya entrando a lo que es la anestesia moderna, podemos decir que el primer anestesiólogo moderno fue Horace Wells y también el doctor William Morton. Ambos eran odontólogos y el primero en utilizar una anestesia como tal fue el doctor Horace Wells, que más adelante, unos 10 o 20 años más adelante, fue Morton el que utilizó otro tipo de anestesia. Después, en 1853, el doctor John Snow fue el primero en utilizar el cloroformo para inducir una analgesia obstétrica y fue en una paciente pues muy especial, fue la reina Victoria para obtener a uno de sus hijos. Y pues bueno, esto es en relación a la anestesia general. Sin embargo, como ya creo que ya saben, existen dos tipos de anestesia principales, que es la anestesia general y la anestesia regional.
Una vez que ya se estuvo investigando acerca de la anestesia general, posteriormente Friedrich Gedeck fue quien empezó a investigar más acerca de las hojas de coca, porque ya saben la historia, ¿no? Que estando en Sudamérica, vio que algunos de los nativos masticaban estas hojas de la planta coca y pues, les permitía trabajar todo el día sin descanso y pues no sentían dolor los indígenas. Entonces se dio la tarea de aislar exactamente cuál era el compuesto que les hacía pues que no sintieran dolor, a lo cual aisló directamente la cocaína y le puso como nombre eritroxilina. Y fue el primer anestésico local y regional que se descubrió. Pues prácticamente todos estos señores fueron los responsables de que hasta el momento se haya iniciado algún movimiento para que no tuviéramos dolor y principalmente pues se diferenciara entre médicos, cirujanos y anestesiólogos. Pues bueno, ya continuando bien a lo que es la definición, pues bueno, la palabra anestesiología se deriva del griego a y estesis, de los cuales el prefijo a significa sin o ausencia de, y la palabra aestesis significa sensaciones o dolor o cualquier cosa que se refiera a alguna sensación. Entonces, pues ya conjuntándolo, sería literalmente pérdida de la sensibilidad o pérdida del dolor como tal. Sin embargo, pues bueno, eso es la anestesia, pero también tenemos algunas otras definiciones como es la analgesia. Podemos tener analgesia sin anestesia, o sea que podemos quitar únicamente el dolor y dejar las demás sensaciones. A esto le llamamos únicamente analgesia, ¿de acuerdo? No hay que perder de vista estas dos definiciones. Pues bueno, dentro de este módulo que vamos a estar viendo hoy y mañana, pues lo vamos a dividir en tres módulos, o bueno, más bien en dos módulos, en el cual ahorita vamos a ver las evaluaciones y clasificaciones que se utilizan en anestesia, más bien las principales, porque si habláramos de todas, pues bueno, serían muchísimos temas. Solamente de evaluación y clasificaciones nos tardaríamos una semana. Y de anestesia general, pues podríamos tardarnos hasta un año hablando de ello y no acabaríamos nunca. Empezando bien por la evaluación, pues bueno, es importante, como en todos los padecimientos, como en todas las demás patologías o que hayan visto, es importante saber la historia clínica de nuestro paciente. Saber si hay otros eventos que hayan realizado anteriormente, si anteriormente les han aplicado o no anestesia, qué tipo de anestesia, si hicieron alguna reacción o no. Es también importante saber y conocer, más que nada en los niños, si existieron infecciones respiratorias previas, hasta los niños hasta 2 semanas antes, los adultos solamente 3 o 5 días antes del evento quirúrgico o del evento anestésico que vayamos a realizar. En los niños también es importante saber si tienen antecedente de Krupp. ¿Sí saben qué es Krupp? ¿Recuerda alguien acerca del Krupp en pediatría? ¿No? ¿Se acuerdan de las sibilancias inspiratorias de los niños? La laringitis. Bueno, el Krupp es una laringitis aguda. Si hay antecedentes de laringitis en los niños, pues bueno, hay que tener especial cuidado con ellos. Si el paciente eh, utiliza frecuentemente broncodilatadores o es portador de asma, pues también hay que tener especial cuidado con ellos. También es muy importante saber si el paciente tiene requerimientos de oxígeno en este momento o lo ha tenido durante algún momento en su vida, que haya tenido algún padecimiento que le haya generado el requerimiento del uso de oxígeno suplementario, ya sea por puntas o por mascarilla, pues es indispensable saberlo. Si tiene antecedente de SAOS, sí saben que es SAOS, ¿verdad? Que roncan en la noche, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si roncan en la noche o hasta despiertos, pues ahí es importante también saberlo.
Si tienen el antecedente de ventilación mecánica, ya sea por un procedimiento anestésico o por algún trauma craneal o alguna enfermedad que lo haya llevado a la terapia intensiva, pues también es importante saberlo. Alguna patología relacionada a la vía aérea o alguna patología otorrinolaringológica. Si son pacientes que actualmente pues hay varias campañas en las cuales se hace cirugía relacionada al labio paladar hendido, donde hacen reconstrucciones realmente pues perfectas, no se le notan a los pacientes. Entonces, si alguno de ellos tiene algún antecedente de alguna alteración de este tipo, pues hay que tener especial cuidado porque no va a ser una misma vía aérea o porque podemos dañar alguna de las prótesis, ya que estos pacientes también cuando tienen paladar hendido tienen ausencia de paladar blando o paladar posterior donde se encuentra la úvula. Entonces, estos tipos de pacientes les realizan una prótesis de paladar blando y pues prácticamente no se diferencia entre un tejido normal o un plástico de este tipo. Si ha tenido intubaciones previas, como ya lo habíamos dicho, por cualquier otro motivo, ya sea cirugía o no. Si hay cuerpos extraños adentro de la laringe, por lo mismo que les comentaba, ¿no? Pacientes con prótesis, ya sea de paladar duro o blando, hay que saberlo. Y si ha tenido algún problema para intubación previa, cirugías, pues no vamos a esperar que esta cirugía o este procedimiento vaya a ser tan fácil y vayamos a poder intubar a nuestro paciente tan fácil. Hablando bien de las evaluaciones físicas, pues bueno, hay que saber si nuestro paciente tiene algún problema de obesidad, de sobrepeso, porque esto nos va a propiciar a que si hay grasa en todo el cuerpo, obviamente en la garganta o en la boca va a haber gran cantidad de grasa en los tejidos, por debajo de las mucosas o por debajo de la piel. Entonces nos va a limitar mucho el espacio donde podemos trabajar para hacer una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Y pues bueno, dentro de la primera evaluación es lo que vemos directamente en el paciente. Vamos a sentar a nuestro paciente, manos en las rodillas y la vista directamente al frente sin voltear a ningún lado. Posteriormente le vamos a pedir que abra la boca y a esto le vamos a llamar valoración de Malampati o una escala de Malampati, en donde la vamos a clasificar en 4 tipos. En la clasificación número 1 vamos a encontrar que la boca va a abrirla completamente y en el fondo vamos a observar todas las estructuras que existen dentro de la boca y la retrofaringe. O sea, vamos a ver completamente la retrofaringe directamente. Vamos a ver de atrás hacia adelante pilares posteriores. Adelante de ellos vamos a observar las amígdalas o parte de las amígdalas, dependiendo de qué tipo de paciente sea. Hay pacientes que tienen amigdalitis crónica y pues vamos a ver directamente las amígdalas. Si es otro tipo de paciente, pues solamente vamos a ver la mucosa de las amígdalas o hay ocasiones donde no se ve absolutamente nada. Más adelante vamos a ver los pilares anteriores y donde convergen, donde se juntan al centro, vamos a observar la úvula. Eso es paladar blando, ¿de acuerdo? Donde está pendiendo la úvula hasta donde está el paladar duro, toda esa tienda se llama paladar blando. Más adelante vemos también paladar blando, dientes y lengua, ¿de acuerdo? En la clasificación número 2 únicamente vamos a ver parte de los pilares posteriores, pero ya no alcanzamos a ver directamente la retrofaringe, ¿de acuerdo? Vemos entonces pilares posteriores, anteriores, úvula, lengua y dientes. Ya en la clasificación número 3 ya no alcanzamos a ver la punta de la úvula, ya solamente alcanzamos a ver pilares anteriores, base de la úvula, pero ya no vemos pilares posteriores. Y en la clasificación número 4 únicamente observamos a veces paladar blando. Ya ni siquiera vemos pilares anteriores, solamente vemos lengua y paladar duro. ¿De acuerdo? Esta es la clasificación o la evaluación de la vía aérea más fácil y más rápida que podemos tener en un paciente despierto. Si tu paciente no está despierto o necesita la intubación rápida, pues solamente podemos hacer las otras dos
evaluaciones principales, que son la distancia tiromentoniana, que evaluamos, como ven ahí el número 6, son los centímetros que debe haber desde el hueso ioides, perdón, del cartílago tiroides hacia el mentón, y la otra es del esternón, la que tiene el número 12, del esternón hacia el mentón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la clase 1 de la distancia tiromentoniana del cartílago tiroides al mentón tiene que ser mayor de 6 centímetros. La clase 2 es menor de 6.5 centímetros y la clase 3 es pues, menor a 6 centímetros. Hemos visto en la calle caminando pues pacientes que tienen el cuello muy muy ancho y si tú le revisas o ves que está comiendo y levanta la cabeza, pues le vemos como unos 3 centímetros, ¿no? Cuando están muy gorditos. O pacientes que tienen retrognatia o micrognatia, que es el mentón muy pequeño, la mandíbula muy pequeña, pues también la distancia va a estar muy corta. Entonces esos pacientes son muy difíciles de intubar. ¿Se imaginan por qué un paciente con tiroidea es difícil de intubar? Es fácil, es porque la lengua ocupa mucho espacio dentro de la boca. Entonces, al momento que tú le quieres hacer la laringoscopía, la lengua queda por encima de la tráquea. Entonces, está muy adelante pues, la tráquea como para poder observarla y meter nuestro tubo. Al igual que la distancia esternomentoniana, que tiene que ser mayor de 13. Si nosotros vemos una distancia menor de 11 centímetros, pues es un paciente casi va a ser muy, muy, muy difícil intubarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de estas clasificaciones? ¿No? Doctor, una pregunta. Bueno, Y en sí, el diga. caso de que veamos que es una intubación difícil por estos parámetros, ¿aún así se intenta una intubación orotraqueal o se busca otro método de intubación ya quirúrgico o demás? Bueno, hay dos tipos de... Bueno, se dice que hay intubación difícil previamente predicha y hay otra que se llama intubación difícil no predicha. Puedes tener todos las evaluaciones anteriores en uno o hasta menos, puedes ver hasta más estructuras en Malampati o puedes tener una distancia más larga en tiromentoniana o en esternomentoniana. Sin embargo, pues lo único que te va a predecir es que va a ser una intubación difícil, no es un... Tienes que intentarlo, pues vaya. O sea, si a pesar de que tengas unos predictores de vía aérea difícil, lo único que te dicen es que tengas cuidado al momento de la intubación y tengas listos otros dispositivos con los que puedas intubar. Es decir, actualmente contamos con muchísimos dispositivos salvadores o dispositivos que te van a ayudar a la intubación. Tú lo intentas primero con tu posición. Bueno, en la clase de mañana vamos a ver las técnicas de intubación y vamos a ver cuáles son las técnicas de acomodar a nuestro paciente para que no se te haga tan difícil la intubación, a pesar de que tengas predictores difíciles. Pero si se intenta intubar, si no lo logras al segundo intento, siempre y cuando realices acciones diferentes, te cambias de dispositivo. Por ejemplo, puedes poner una mascarilla laríngea o puedes utilizar algunos otros dispositivos de intubación, como son el buggy o intercambiadores de tubos, o un tubo con guía e intubar a ciegas. ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctor. No, ¿de qué? Bueno, una vez que ya tienes tu predicción, bueno, tenemos algunos otros predictores de la vía aérea difícil. Sin embargo, estos tres que les acabo de mencionar son los más comunes y los que tienen mayor índice de efectividad al momento de la valoración. ¿De acuerdo? Una vez que ya realizaste tu valoración y ya te atreves a realizar una laringoscopía, estos cuatro, esta clasificación se llama Cormack-Lehane. Puedes encontrarte con estos cuatro escenarios. El primero, pues es el que todos buscamos, el que todos queremos ver, ¿no? Es una clasificación tipo 1. Entonces, tú vas a ver todas las estructuras que se pueden observar directamente, ¿de acuerdo? En la parte de arriba de la letra A la derecha, estamos viendo lo que es
un cartílago, ¿cómo se llama? Un epiglotis, perdón. Es un cartílago en el cual, si nos vamos a la letra B, es la misma epiglotis, sin embargo, es para mencionarles que aquí en la parte más hasta arriba, donde llega la imagen, ahí se tiene que poner nuestra hoja de laringoscopio. Entonces, al levantarla tienes que ver, o es lo esperado, que veas unas estructuras como en la letra A, donde ves en la parte de arriba la epiglotis, abajo, en el centro, vemos dos estructuras blancas nacaradas, como dicen los libros. Esas son las cuerdas bucales. En esta imagen, pues vemos una laringoscopía en un paciente que no está relajado. Es en un paciente, yo me imagino que solamente sedado, porque cuando tú aplicas tu relajante muscular, las cuerdas tienen que estar completamente abiertas. En la parte más abajo vemos la mucosa que cubre los dos últimos cartílagos de la laringe, que son los corniculados, y pues son en pares, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves los corniculados, pues estás viendo una laringe completa, ¿no? Esa es una clasificación Cormack-Lehane tipo 1. La tipo 2 es cuando alcanzas a ver únicamente la parte media de las cuerdas bucales y también ves los aritenoides o los corniculados, los 4. Sin embargo, la clasificación número 2 podemos dividirla en A y B, donde la A alcanzas a ver más de la mitad de las cuerdas vocales y la clasificación B es cuando alcanzas a ver únicamente la base, o sea, un tercio o una cuarta parte de las cuerdas y ves pues el agujero negro. Y obviamente se ven los corniculados o los aritenoides. Y en la clasificación tipo 3 no ves absolutamente nada de las cuerdas, sin embargo alcanzas a ver, puedes alcanzar a ver los aritenoides, que son los más grandes, y pues únicamente alcanzas a ver la epiglotis, no alcanzas a ver absolutamente nada. Y en la clasificación tipo D no ves prácticamente nada más que lengua y esófago, a veces. ¿De acuerdo? Entonces, esto te va a predecir las clasificaciones anteriores. Por ejemplo, si tú tienes un Cormack 3 o un Cormack 2, es común que te esperes ver un Cormack-Lehane 2, 2A o 2B, como sea. ¿De acuerdo? Y si tú ves un Malampati de 4, es común que te esperes un tipo 3 o un tipo 4 del Cormack-Lehane. ¿Sí me explico? Es únicamente, las clasificaciones son únicamente para que a la hora de la intubación, a la hora de la laringoscopía, sepas qué es lo más probable que vayas a esperar. Sin embargo, si tienes un Malampati 4, no te descarta la posibilidad de que puedas ver un Cormack-Lehane de 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso responde un poquito más a tu pregunta. Si ves una vía aérea difícil, ¿lo intentas intubar? Pues sí, porque no solamente son predictores. No te van a decir, sí, 100% vas a encontrar esto. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pues bueno, si quieren tómenle un pantallazo, estas son las clasificaciones y es lo que tienes que ver en el paciente de la escala de Malampati, Patila-Aldrete, que es la distancia tiromentoniana, distancia esternomentoniana y posteriormente pues la Cormack-Lehane. Estos son los predictores de vía aérea difícil más comunes, más fáciles y los más utilizados. ¿De acuerdo? Podemos utilizar algunas otras escalas como son Bellhaus-Doré, que es viendo a tu paciente al frente, le haces que levante la cabeza y la lleve lo más atrás posible. Si de donde está en estado basal hacia atrás tiene más de 10 grados, de 15 grados, pues es una clasificación tipo 1. Quiere decir que tiene las articulaciones pues se mueven fácilmente. De otra manera, pues no te va a permitir colocar bien a tu paciente y hacerle una extensión del cuello para que pueda realizarse o verse bien una laringoscopía. ¿De acuerdo? Esto también es importante porque a la hora de ver esto, también tiene mucho que ver la alineación de los ejes que vamos a ver el día de mañana. ¿De acuerdo? Otra de las evaluaciones que tenemos que ver son predicciones para una ventilación difícil. ¿Sí recuerdan? ¿Tuvieron ustedes algún curso de reanimación básica o de reanimación avanzada? ¿Nadie?
que tenías que reanimar, dar compresiones y luego ventilar a tu paciente? ¿Nadie? Bueno, Tiene uno, pero muy básico. muy somero. Ok, pues bueno. También es importante en nuestros pacientes, aparte de intubarlos, antes de todo, pues tienes que ventilarlos o preoxigenarlos o desnitrogenizarlos. Desnitrogenización es eliminar todo el nitrógeno de los pulmones y cambiarlo por oxígeno. Es lo mismo que una ventilación, ¿de acuerdo? Los criterios para una ventilación difícil se resumen en obese, obeso en inglés, en donde la O es obesidad, la B de barba, la E de edentición, un paciente edéntulo sin dientes, la S es de snore, de ronquidos o de saos en español, y la E es la edad mayor a 55 años. Esto se resume en Santa Claus. ¿De acuerdo? Es la mnemotecnia para que ustedes siempre se acuerden, porque es un paciente obeso, es un paciente con barba, se la pasa comiendo galletas y leche y nunca se lava los dientes. Y asumimos que no tiene dientes, y por gordo y no tener dientes, pues obviamente suponemos que ronca y obviamente tiene más de 55 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente con estas características va a ser un paciente muy difícil de ventilar. Simplemente con que tenga 3 puntos de 5, va a ser un paciente, este sí es una escala más certera, donde nos dice que no vamos a poder ventilar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Sin embargo, como les repito, hasta que no estén en la práctica y no realicen las acciones, no se van a dar cuenta si se puede o no se puede. Hemos tenido pacientes igual súper obesos, sin dientes, con todos los predictores de ventilación difícil, y realmente no nos cuesta pues, prácticamente nada ventilar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un paciente de este tipo, pues bueno, tenemos varias técnicas que utilizamos para la ventilación. ¿Sí recuerdan cómo tomar una mascarilla para ventilar a un paciente? ¿Sí les enseñaron la C y la E para tomar la mascarilla? Sí. Sí, doctor. Ok. Pues bueno, en la parte de la barba, la parte que hace sello de la mascarilla, le ponemos sobre la barba un plástico de cocina, o en el hospital tenemos a veces Tegaderm, que es plástico también con adhesivo, y se lo colocamos sobre la barba para que no se fugue el aire. Entonces, pues a pesar de que tenga predictores, pues nosotros ya sabemos para qué nos sirven los predictores. Si no puedes ventilarlo, pues realizas las técnicas que correspondan pues a la dificultad que estás teniendo. Y bueno, Heráclito de Efeso es lo que decía: si no esperas lo inesperado, no lo vas a reconocer cuando llegue. Entonces, es por eso que es tan importante la evaluación y la valoración del paciente antes de la cirugía. Porque si tú te vas con un paciente de cualquier tipo a querer anestesiarlo sin conocer sus antecedentes, pues te va a dar un susto para siempre. La evaluación física, en cuanto a lo que dicen las nuevas guías, este es el cuadro de la valoración ASA, que es de la American Society of Anesthesiologists, la Asociación Americana de Anestesiólogos. Esta es la más reciente, es la actualización del 2020, que la publicaron el 13 de diciembre, donde habla acerca de una ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 y ASA 6. Lo más relevante es que solamente nos quedan 4 de las 5 clasificaciones, ya que consideramos que un paciente totalmente sano, que no tiene antecedentes, no tiene enfermedades crónicas ni nada, es un ASA 1. Y la ASA 6 es un paciente que está con muerte cerebral y únicamente lo vamos a meter a quirófano para trasplante de órganos, para sacarle los órganos. Y es un potencial, bueno, es un donador de órganos, ¿de acuerdo? De ahí solamente nos tenemos que aprender del 2 al 5. El 5 es un paciente moribundo, donde ya no hay una posibilidad de que salga vivo con o sin el procedimiento. Puede morir dentro del procedimiento o unas horas después. El ASA 4 y ASA 3 son los más importantes, porque son donde más nos confundimos nosotros. Aquí lo tenemos en español. El ASA 3 es una enfermedad sistémica grave, por ejemplo, pacientes con sepsis, con alguna infección en algún sitio, ya sea pulmonar, ya sea abdominal, algún pie diabético que esté muy avanzado. Y el ASA 4 es un paciente con una enfermedad que está poniendo en riesgo la vida, un choque séptico,
abdominal, donde ya el paciente corre riesgo su vida, pero puede sobrevivir, pues, ¿de acuerdo? Y el ASA2 es el más simple, es un paciente, entre comillas, sano, pero fuma o es obeso o toma alcohol o es un paciente con diabetes o hipertensión controladas. Es un paciente que no se puede complicar tan fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es nuestra clasificación de ASA. Ahí si quieren darle un pantallazo. Y esa es la clasificación más nueva, más actual, es la del 2020, 13 de diciembre. Bueno, ya entrando de lleno a lo que es la anestesia, pues bueno, vamos a hablar acerca de qué es la anestesia general. Ya hablamos que anestesia es un estado donde vamos a quitar el dolor, pero también todas las sensaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para quitar todas las sensaciones, vamos a aplicar una anestesia general, ¿de acuerdo? Esta se va a dividir como el estado caracterizado por la presencia de hipnosis, analgesia y relajación muscular. Estos 3 puntos son fundamentales para considerar que se llama una anestesia general, ¿de acuerdo? La hipnosis es un estado de inconsciencia. Nosotros aplicamos algunos medicamentos para inducir un estado de inconsciencia, un estado de dormido, ¿de acuerdo? La analgesia, pues, es la ausencia de dolor. El organismo no va a percibir los estímulos dolorosos y por ende no va a desarrollar una respuesta de estrés al mismo, ya sea para un estímulo quirúrgico o para algún otro tipo de procedimientos, como son endoscopías o colonoscopías. También para esto se utiliza anestesia general. La relajación muscular va a permitir la manipulación de los tejidos durante el procedimiento, requiriendo pues obviamente apoyo mecánico ventilatorio, pero lo que nos va a ayudar es a que los músculos, ya sea del abdomen, del tórax o de la parte donde vayan a estar trabajando los cirujanos, no se mueva y esté, pues, como su nombre lo dice, relajada, ¿de acuerdo? En cuanto a los tipos de anestésicos que utilizamos, pues son estos 3, ¿no? A la parte izquierda encontramos los medicamentos más comúnmente utilizados para la inducción de la anestesia y para el mantenimiento, que son medicamentos hipnóticos. Los 4 de ellos son medicamentos hipnóticos, ¿de acuerdo? El tiopental es el más antiguo de todos. Tiene una acción ultra corta, pero dependiendo el modo de utilización del medicamento. Ya puede ser que lo utilices únicamente como una dosis única para la inducción o puede ser que lo mantengas con ese medicamento para el transoperatorio. Hay 2 tipos de anestesia general, en general. Uno es anestesia general balanceada, donde utilizamos gases anestésicos para el mantenimiento. Y el otro tipo es anestesia total endovenosa, el total intravenous anesthesia, que es la TIVA, ¿de acuerdo? Es donde no utilizamos agentes gaseosos. Pues bueno, entonces seguimos con el propofol, que también hay midazolam. Todos ellos tienen pues diferentes tipos de acción, unos de acción más larga, otros de acción más corta. Pero pues bueno, lo más importante es que sepan es que propofol y tiopental se utilizan en cualquier tipo de pacientes que no estén muy graves, que también hay midazolam se utilizan en pacientes muy graves o con choques, ya sea hipovolémico, choque séptico o choque distributivo, porque los anteriores producen una vasodilatación, una disminución en la respuesta simpática. ¿Sí recuerdan los sistemas simpático y parasimpático en neuro? Pues bueno, acuérdense que el sistema simpático es el sistema de huida. Se activa cuando nosotros tenemos miedo o cuando nosotros tenemos alguna sensación de terror, ¿no? Se acelera el corazón, se sube la frecuencia cardíaca, las pupilas pues hacen lo suyo y todo funciona para que tú huyas del peligro, ¿de acuerdo? Entonces eso hace una vasoconstricción. Y al contrario, el propofol y el tiopental lo que provocan es un bloqueo del sistema simpático, lo que va a traducirse en todo lo contrario, ¿no? En una relajación muy, muy profunda del sistema nervioso. La ketamina, aparte de ser un inductor, pues también nos va a activar el sistema simpático, entonces va a haber una
leve vasoconstricción, van a aumentar los signos vitales, pero obviamente con nuestro paciente dormido. Y esto es muy benéfico para nuestros pacientes con choque, porque si están con disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la tensión arterial, pues con esto los vamos a ayudar un poquito. En cuanto a los analgésicos, como les decía, ¿no? Vamos a tomar, la morfina es 1, la metadona es 1.5. Esto se refiere ¿cómo les explico? Como cuántas veces es morfina en los demás medicamentos. Tramadol es 0.1 o 0.5 veces morfina. ¿Sí me explico? Y, por ejemplo, el fentanilo es 80 a 100 veces la morfina, o tantas veces más potente que la morfina. ¿Sale? Ay, perdón. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, los relajantes musculares, existen dos tipos de drogas relajantes musculares. Unos son despolarizantes y otros son no despolarizantes. ¿De acuerdo? ¿Sí recuerdan cómo se realiza la contracción muscular en la membrana neuromuscular? ¿Sí recuerdan la acetilcolina? Pues bueno, en los medicamentos despolarizantes solamente tenemos un medicamento, que es la succinilcolina. ¿De acuerdo? Este medicamento lo que va a hacer es la misma acción que hace la acetilcolina, se va a pegar al receptor de la acetilcolina, pero lo va a excitar. Quiere decir que va a generar una contracción, sin embargo se va a quedar ahí adherido al receptor y ya no va a dejar que la acetilcolina se adhiera más, ¿de acuerdo? Entonces esto quiere decir que al realizar la despolarización hace un efecto de contracción muscular generalizada, la cual llamamos fasciculaciones musculares. Es como si convulsionara el paciente. Algunos al principio lo confundían con convulsiones. Pero actualmente pues ya está en desuso por algunas complicaciones que pueden llegar a surgir de ella, como fiebre maligna. Y las drogas no despolarizantes son todas las demás. Son bloqueadores competitivos de la acetilcolina, compiten con la acetilcolina también, se adhieren hacia los receptores, pero no generan ningún estímulo. Por eso son no despolarizantes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues todos los relajantes musculares del tipo del becuronio, rocuronio, pancuronio y los otros tipos de relajantes como pues, todos los demás. No recuerdo ahorita. Bueno, también dentro de la anestesia general tenemos 3 fases de la anestesia. La primera es la inducción, que es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Utilizamos un hipnótico, utilizamos el relajante muscular y utilizamos el analgésico, que es un opioide casi siempre o siempre se tiene que utilizar. En la fase de mantenimiento, pues bueno, dependiendo de la duración del procedimiento, es lo que vamos a estar utilizando. Se pueden utilizar otra vez nuevamente para mantener la analgesia, utilizamos pues los opioides. Si requiere más relajación, pues utilizamos relajación, pero la mayoría de los procedimientos actualmente pues son por lo mismo que se utilizan los relajantes musculares, pues son más rápidos los procedimientos y en 30 40 minutos se realiza un procedimiento programado. Y únicamente necesitamos para esto el hipnótico que lo va a mantener dormido el paciente. ¿De acuerdo? Sin embargo, si es una cirugía muy larga, pues vamos a tener que mantener con otro tipo de medicamentos. Y la fase del despertar consiste pues prácticamente en suprimir todos los medicamentos. Hay que recordar que todos los medicamentos que mencionamos son de acción muy rápida. No sé si se dieron cuenta ahí en el cuadrito decía cuál es su duración máxima, ¿no? De 30 minutos, 40 minutos, algunos hasta 1 hora. Entonces, si sabemos que duran este tiempo, pues más o menos calculamos cuándo va a terminar nuestro cirujano y cerramos todos nuestros medicamentos y esperamos que despierte nuestro paciente. Dentro de lo que habíamos mencionado en cuanto al mantenimiento de la anestesia, actualmente utilizamos gases halogenados y pues recordando lo que ya habíamos visto, hay algunos de tipo éter
que es el cloruro de etilo, que es el éter en sí mismo, que no es fluorado. Sin embargo, más recientemente se fluoraron este tipo de compuestos y formaron algunos compuestos que se llaman isoflorano, sevoflorano, enflorano y desflorano. Los más utilizados en México son sevoflorano y desflorano. Anteriormente se utilizaban algunos otros gases hidrocarburos y como su nombre lo dice, pues son flamables. Por ejemplo, el halotano. Ocurrieron muchísimos accidentes alrededor de la República y alrededor del mundo, donde se prohibía la entrada de plásticos o materiales que pudieran generar estática, porque la estática genera chispas y esas chispas podrían incendiar el gas, por ejemplo, el halotano o el cloroformo. Entonces, estaban tan contaminadas esas áreas de quirófano, esas áreas de anestesia, que un simple chispazo podía terminar con la vida del paciente y de todos los que estaban dentro del quirófano. Había otros gases inorgánicos como el óxido nitroso, que actualmente solamente lo utilizan los odontólogos, el cual genera pues analgesia, pero una pobre sedación al paciente. Entonces, pues no es tan inocuo utilizarlo porque no sabes cómo va a reaccionar cada tipo de paciente. Se pueden ir muy profundo y qué haces en un área donde no tienes un ambú, un carro rojo. Y había otros gases orgánicos como el ciclopropano. Este también se dejó de utilizar por las complicaciones que tenían a largo plazo los pacientes. Tenían déficits neurológicos a largo plazo. ¿De acuerdo? Y bueno, en cuanto a la sedación, pues es un estado consciente en el cual el paciente puede tolerar estímulos nocivos. Es el manejo de algunos medicamentos con los cuales pues no va a tener dolor, no se va a mover y va a estar en un estado como cuando vas en el camión. O sea, el camión se va moviendo, puede dar un frenón, puede dar una curva fuerte y tú no lo vas a sentir. Eso es lo que se refiere a sedación, ¿de acuerdo? Entonces, si a ti en el camión te hablan, pues vas a despertar. Igual en este tipo de procedimientos, si tú estás recibiendo los estímulos, ya sean nocivos o no, pues tú vas a tener respiración propia, vas a estar pues, prácticamente en un estado de sueño fisiológico, ¿de acuerdo? Esto se utiliza más que nada en procedimientos como para niños o para pacientes adultos mayores con déficits neurológicos que no se dejan realizar procedimientos como tomografías o resonancias magnéticas. Más que nada los niños en las tomografías y en las resonancias porque pues están solos y generan mucho ruido los aparatos. Entonces hay que dormirlos un ratito en lo que se realiza el procedimiento, pero no hay que intubarlos. En ocasiones no necesitan de oxígeno suplementario. ¿De acuerdo? Y pues bueno, para valorar los estados de sedación del paciente tenemos dos escalas principales. Cualquiera de las dos que ustedes quieran utilizar es correcta. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren decir RAS o quieren decir Ramsay, utilicen cualquiera de las dos. Si utilizan las dos, no tienen que referir, bueno, tienen que fijarse bien lo que están escribiendo porque algunas veces ponen RAS menos 2, pero le ponen aquí Ramsay de 2, ¿no? Entonces no concuerdan pues las clasificaciones. Entonces, pues bueno, esas clasificaciones las encuentran en internet, en cualquier sitio, y pues evalúan pues qué tan dormido está tu paciente o qué tan despierto está tu paciente. Y pues bueno, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy y en la próxima clase del día de mañana vamos a ver evaluación anestésica, monitorización básica y algunos aparatos de monitorización avanzada y hablaremos más de lleno acerca de la anestesia regional. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. No, ninguna pregunta, dudas. Ok, entonces, pues yo creo que mañana nos vemos igual a la misma hora. Yo por lo general les doy 5 minutos para que lleguen todos en lo que se conecten.
Entonces vamos a estar empezando prácticamente igual y pues ya igual las dudas que surjan mañana, también para que nos las proporcionen. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Edgar. Ok. Listo. Nos ¿Hubo algún vemos. fallo con el sonido en la charla? No, doctor. No, Ah, ok. se escuchó bien. Ah, perfecto. Muy Pues bien. gracias. ¿Dudas, preguntas entonces nada? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a la doctora Gaby por la invitación y pues gracias a ustedes, chicos. Cualquier cosa, pueden hacer las preguntas que quieran o si quieren contactarme, le preguntan mi número a la doctora Gaby y pues ya, se contactan conmigo directamente. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, Gracias. doctor. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. No, no. Listo. Muchísimas gracias, Edgar. Nos vemos. No, ¿de qué? Hasta luego, chicos. Muchas Bye. gracias Hasta por luego, todo. buen día. Gracias. Bye.